Palestina. ¿Cuál fue la suerte de mi generación al llegar a Palestina como huérfanos? Sin identificación, sin raíces, sin posesiones, sin ropa, sin dinero y sin conocer la cultura y el idioma de nuestra nueva patria. La lucha para sobrevivir y el intenso deseo de reconstruir una nueva vida y mirar adelante hacia el futuro no nos permitió lamentos. Nosotros no queríamos reflexionar sobre nuestras experiencias, queríamos luchar para nuestra nueva patria, porque Israel nos ofreció más que una rehabilitación física. Simbólicamente, Israel representó autoestima e identidad. Luego cuento mis enormes esfuerzos, sola, dispuesta de rehabilitar y rehacer mi vida después de la guerra, mis múltiples desarraigos y el proceso sumamente difícil de integración a una sociedad normal. Mi compasión por la gente me convirtió en la curadora de mi kibutz. ¿Ustedes saben qué es un kibutz? ¿No? A ver si les explicas tú. No es una granja, es una comuna, la misma comuna en que yo me uní. Son una comuna que vivían la vida como modelo de comunismo, ¿no? Lo que es mío es tuyo, lo que tuyo es mío. Trabajamos juntos, repartimos la comida igual, no hay propiedad y así, ¿ok? Esto. Entonces, cuando yo llegué a Israel, la mayoría de la gente era miembro de tal kibutz. Hoy esta cosa ya disminuyó, pero en aquel entonces era muy patriótico. Sí. En el 1948 nació el Estado de Israel y nosotros estábamos otra vez en una guerra, esta vez la guerra de independencia. Más tarde yo participé en la creación de un nuevo kibutz. Allá en la tierra fértil de mi nueva patria, planté mis raíces quebradas y así comenzó la recuperación. Mi compasión por la gente me convirtió en la curadora de mi kibutz, un hecho que despertó en mí el deseo de estudiar la enfermería, aunque mi educación formal fue interrumpida por la guerra. Pero mi triunfo más grande sobre aquellos que me hubieran querido negar mi humanidad fue la búsqueda y el logro, a pesar de todas las dificultades, de obtener una educación. Esta fue mi manera de restablecer la dignidad que fue devastada por el Holocausto. Así fue mi venganza personal. Mi cuento termina donde inició, cuando en 1988, después de 50 años, regresé a mis raíces y al campo de concentración, esperando reconquistar mis sueños y enfrentar los fantasmas de mi niñez, a encontrar las huellas de los pasos de mi familia y validar mi niñez. Si quiero pensar en un sentido místico, puedo presumir que fui destinada a dar testimonio o cumplir una misión. Quizás el hablar a ustedes hoy fue una de estas misiones. Si logré volver una sola persona más sensible y alerta a los peligros de demagogia y virulentas expresiones raciales de extremistas, entonces sabré que mi sufrimiento no ha sido en vano. Les suplico pensar en el 1,5 millón de niños judíos que perdieron sus vidas en el Holocausto, y en los exterminios étnicos que se llevaron a cabo en Bosnia y que siguen aún hoy en África. Esto sucede en otros países bajo gobiernos totalitarios o en nombre de religión y orgullo retorcido. Como dice el famoso adagio, el mal va a ser exitoso si la gente buena no hace nada. Así pues les pido a todos ustedes
que se involucren, que se preocupen por el bien de la humanidad, para su propio bien y últimamente por el bien de sus propios hijos y nietos que tendrán. Sean tolerantes y enseñen tolerancia. Recuerden la importancia de preservar la democracia a todo costo para que ningún niño tenga que sufrir las consecuencias de cualquier forma de persecución. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar una sesión de preguntas. Yo preparé unas pocas para que ustedes también tengan la oportunidad de dialogar con la señora Ruth. Lo que les vamos a pedir es de que anoten en una hoja lo que sean pues, las cuestiones que ustedes quieran abordar con ella. Las va a recoger la maestra Susana y nos las hace llegar para que haya de esta manera pues un diálogo un poco ordenado por el medio en el que estamos, pero pues que no se queden ustedes sin la oportunidad de platicar con ella. Bueno, voy a empezar yo para que ustedes también se relajen un poco y vayan pensando qué podrían preguntar. Bueno, señora Ruth, usted sobrevivió el infame campo de concentración de Berchat, en Transnistria, durante la Segunda Guerra Mundial. Vio morir a sus padres, a sus hermanos, y no solo es presenciar la muerte de los seres queridos, sino también pues, presenciar la degradación del ser humano, con el comportamiento sádico y violento de los perpetradores y también con la pérdida de la dignidad personal de las víctimas, que fue uno de los objetivos del nazismo y del proyecto de exterminio. 40 años después de haber sido deportada a los 11 años de edad, usted decide escribir sus memorias, publicadas originalmente en inglés y ahora en español con el título de Lágrimas Secas. 40 años son muchos años de por medio y las memorias son muy vívidas. Yo le quisiera preguntar qué es lo que la motivó para que en principio de los años 90 usted haya tomado la decisión de escribir este libro. No puedo contestar en una sola palabra o una sola frase, eran múltiples. Cuando nos sacaron la primera vez del campo de concentración, fue una intervención de la Cruz Roja, del clérigo de la comunidad judía de Rumania, del centro de Rumania donde no deportaron, en cual le pidieron a este mariscal Antonescu que por favor dejara que repatriar, ¿se dice así? Repatriar todos los niños huérfanos hasta los 15 años, traerlos de vuelta a Rumania, de Transnistria. Pues él se negó, y después al fin dijo, está muy bien. Entonces, en corto les digo, nos llevaron en carrozas, o yo no sé cómo llaman esas carretas, con caballo, los campesinos, nos llevaron a otra ciudad que se llamaba Balta, y nosotros con la esperanza que ahorita vamos a Rumania, de Rumania nos vamos a Palestina, porque esto fue el plan. Pero un día, yo en aquel entonces me enfermé de malaria por primera vez y me llevaron no sé dónde en alguna cosa que no era hospital, pero algo de isolación, yo no sé qué. Así que yo no me recuerdo exactamente qué es lo que pasó, pero al próximo día nos dijeron, no, todo esto fue falso, ustedes tienen que regresar. Y regresamos otra vez a Berchat. En mi libro, yo lo tengo el original, ahorita sé por qué, porque el famoso Adolf Eichmann, que ustedes me imagino han oído del juicio de él en Israel, ¿no? Adolf Eichmann se opuso a que liberen estos niños y firmó este documento por el cual nos han devuelto. Esto era en el 42, tuvimos que quedarnos hasta el 44. En el 44, cuando él se dio cuenta que pierde la guerra y seguramente pensó que lo van a condenar como un criminal de guerra, él dijo, voy a hacer una obra muy bonita y voy a dejar estos 2000 niños huérfanos
llegar a Rumania. Otra vez tengo que hacerlo corto porque mi vida era muy complicada. Ustedes van a ver, los que van a leer el libro, que esto no es simple, es para allá, para acá, para allá, para acá. Nos trajeron y entonces la frontera se acercó, ya los rusos bombardearon a Rumania, que entonces todavía era nazi, ¿no? Y tuvimos que irnos de una ciudad a la otra hasta que llegamos a Bucarest, que es la capital de Rumania. Y cuando entraron los rusos y se enteraron que hay allá niños huérfanos que son de la Bucovina y Besarabia, que eran territorios que ellos tenían ocupados en el 40 y que ahorita los reocuparon, dijeron, bueno, estos niños son ciudadanos rusos, o pertenecen al USSR, no pueden ir a Palestina, no pueden regresar a su casa, nosotros los vamos a devolver a Rusia. Pero antes de que nos devolvieran, nos hicieron una vida divina, nos metieron en un ancianato donde nos dieron de a 2, 3 niños un cuarto con cama, buena comida y una indoctrinación comunista así como se debe. Y en aquel entonces nos hicieron clases porque nosotros ya hemos perdido 4 años de educación. Ustedes no... Seguramente no se pueden imaginar qué quiere decir que a los 11 años no puedes ir más al colegio. Y regresas y tienes ya 14, 15 años, has perdido todo este tiempo. Entonces ellos organizaron grupos más o menos de la misma edad, ¿no? Y nos dieron clases. Y como ya les dije que yo soy una persona muy curiosa, yo siempre preguntaba cosas o contestaba lo que una profesora se enamoró de mí. Y me cogió bajo sus alas así, diciendo. Y esta profesora me pidió que escribiera este cuento, lo que me pasó en los 3 años en el campo de concentración. Pero yo dije, yo no sé escribir bien, yo tengo 3 clases de primaria. No, escriba como puedes. Yo pensé que ella quería un souvenir, ¿no?, de una alumna. Yo se lo entregué, nos llevaron de vuelta también en vagones de ganado, pero esta vez con comida, con agua y más humano, nos devolvieron a Rusia. A mí me tocó, yo no les cuento más, me tocó un orfanato cerca de Odessa. ¿Okay? Cuando regresé ya por la 10ª vuelta que yo hice a Bucarest, antes de escapar para irme a Palestina con el barco, un primo de mi papá me llevó al archivo del periódico que se llamaba Romania Libre, Romania Libera, Libre. Y de ahí sacaron un periódico en cual fue publicado mi cuento. O sea que a los 14 años, mi cuento sirvió, yo no traje conmigo, yo encontré en Washington, en la library del Congreso, encontré este artículo que lo escribí a los 14 años, que sirvió como testimonio para el juicio de Mariscal Ion Antonescu. Y cuando yo vi este cuento en el periódico, yo dije, algún día voy a escribir toda la historia. Y esto fue uno de los motivos, pero hay muchos otros. Bueno, su relato, la lectura del libro es muy conmovedora y nos hace sentir muy cerca lo que fue el sentimiento de pérdidas, de impotencia, todo este pesar continuo en una niña de 11 años y fue la suerte de varios cientos de miles de niñitos más. Yo en la lectura del libro todo el tiempo me estuve pensando, ¿cómo logró usted mantener esa dignidad personal en condiciones tan terribles y además siendo tan pequeña? ¿Qué fue lo que la hizo mantener esta vida digna en su comportamiento con los demás, con sus compañeros, su responsabilidad con su familia, el acoger a esta pequeña niña en el orfelinato que tenía 1 año y que usted se propuso cuidarla y bueno, que desgraciadamente